Estamos muy contentos una vez más en este prestigiado canal y ahí hasta sus hogares llevando este foro muy especial. Llegó la hora de decir la verdad, llegó la hora de llamarle a lo bueno bueno y a lo malo malo. Por eso en este foro una de las temas y alternativas que siempre traemos es la verdad. Y cada uno de los invitados que traemos a este foro, llegó la hora, son personas que se han especializado, que se han capacitado, que tienen una experiencia en la temática que se desarrolla con un propósito para que pueda transformar nuestras vidas, para que ese conocimiento nos permita romper nuestro techo y tomar decisiones que van a afectar positivamente la vida nuestra y la vida de nuestras familias. El día de hoy, el tema es las finanzas. Vamos a hablar de ese tema que es tan necesario porque precisamente todo se mueve alrededor de las finanzas. Y claro, hay finanzas que muchas veces están muy bien, pero a veces las finanzas no están bien. Y por eso tenemos a invitados especiales para hablar de este tema que seguro al final nos va a dejar algo muy productivo en nuestras vidas, las finanzas. Y bueno, tenemos de invitada a la licenciada Alma, y la licenciada Alma es precisamente licenciada en esta temática y con maestría en finanzas. Licenciada Alma, un saludo a los 18 departamentos de Honduras, a las diferentes ciudades, los caseríos. Hay dos aldeas que siempre están ahí atentos, El Cedrito, Subirana y Oro, y ellos han hecho de este foro cadena nacional, así que bendiciones hasta esas aldeas y los diferentes lugares donde llega la señal de Canal 6. Licenciada Alma. Buenas noches, todo un placer poder saludarles desde Canal 6 a toda la audiencia que nos está escuchando en esta noche. Así es todo un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, qué bueno tenerla, licenciada Alma, y sé que ese conocimiento, esa experiencia nos va a servir el día de hoy, y ahí en la televisión va a aparecer un número de celular. Por favor, nos llamen a ese número. No, a través del WhatsApp, ¿verdad? Si hace llamadas no se le va a atender porque estamos en vivo y en directo, pero sí podemos escuchar, ver sus preguntas y sus aportaciones. También tenemos el día de hoy a el licenciado Carlos Cáceres también, que trabaja en la empresa privada y tiene una maestría en finanzas y tiene mucha experiencia. Y bueno, licenciado Cáceres, un saludo a la audiencia de Canal 6. Hola a todos, es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes, compartiendo con la audiencia. Esperamos que este tema sea de mucho provecho, podamos aprender hoy, y estamos más que contentos de poder compartir tanto la teoría como la aplicación de todos estos conceptos para que nos sirvan en nuestra vida, para que desarrollemos y, como decía el abogado, rompamos techo para ir al siguiente nivel, donde nos encontremos en un mejor estado. Bueno, cuando hablamos de finanza hay diversos conceptos, ¿verdad? Pero uno de los conceptos que tengo aquí, y es un concepto muy importante que nos va a dar una descripción de lo que es la finanza, dice que es el área de la economía que estudia el funcionamiento de los mercados de dinero y capital, las instituciones que operan en ellos, las políticas de capacitación, de recursos, el valor del dinero en el tiempo y el costo de capital. Bueno, es un concepto bastante amplio acerca de las finanzas. Y hay 4 tipos de finanzas, ¿verdad? O habrán más. Pero dentro de esas áreas de las finanzas tenemos las finanzas personales, las finanzas corporativas, cuando estamos hablando de empresa, las finanzas públicas, ¿verdad?, que manejan los que están al frente de los gobiernos, y también las finanzas internacionales, las que nos permiten esas relaciones con los diversos países a través de la economía globalizada que se encuentra en estos momentos el mundo. Quisiera entrar a la temática y aprovechar, y quisiera preguntarle a los panelistas aquí invitados, me gustaría a ambos panelistas, ¿qué es la economía financiera personal? Dijimos que hay 4 áreas de las finanzas, pero vamos a tocar una de manera particular porque sé que la que estamos esperando los oyentes de los diferentes lugares en los cuales están escuchando Canal 6. ¿Qué es la economía financiera personal y por qué es tan importante
hoy en día en Honduras considerarle en el contexto económico actual que nos encontramos en nuestra nación? Licenciada Alma. Muy bien. Eso involucra Muy bien. presupuesto. Creo, licenciada Alma, que tenemos un problemita con el micrófono. En estos momentos vamos a resolver esa situación. Mientras resolvemos esa situación, vamos a lanzar la misma pregunta a el licenciado Carlos Cáceres, ¿verdad? Y después, posteriormente, estaremos escuchando a la magíster en Economía, en Finanzas, a la licenciada Alma. Licenciado Carlos. Bueno, porque es importante el tema de las finanzas, sobre todo de las finanzas personales, porque en otros programas hablábamos de que la economía de un país depende de la producción del país, y la producción del país nace de las personas. Por eso es importante este tema de las finanzas, de la economía personal, porque ahí es donde comenzamos. En cuanto a estadística, nosotros tenemos en Honduras, en el contexto hondureño, 60% de las familias están en una situación de endeudamiento, por lo que eso, al estar sobreendeudado, reduce la capacidad de adquisición, la capacidad de comprar, la capacidad de invertir, la capacidad de poder comercializar y moverse. Por lo tanto, saber administrar el tema de las finanzas personales es una razón importante de país, diría yo, porque al tener más familias en una mejor situación económica, abre las oportunidades a inversión, a crecimiento, a expansión y a crecimiento también, no solo del país, pero sobre todo de la familia como tal, oportunidades para los que tienen hijos. Es una ventana para muchas cosas. Qué importante, porque usted tocó un tema muy importante. Bueno, hay finanzas corporativas, hay finanzas de Estado, pero de acuerdo a cómo estén las finanzas personales de una población, así esa rotación económica va a beneficiar a un país y va a beneficiar a la empresa, ¿verdad? Porque a mayor adquisividad, a mayor forma de poder adquirir productos, y eso se logra cuando en las finanzas hay un ¿verdad? Ajuste de dinero que podemos disponer para eso. Pero nos asusta bastante escuchar en esta estadística que el 60% de la población hondureña, ¿verdad? Es una estadística actual, está sobreendeudada, ¿verdad? Por eso estamos hablando el día de hoy, y este tema tan importante como son las finanzas. Ya el licenciado Carlos pues, nos dejó un tips importante para ver ese endeudamiento, pero hay formas, y en este programa lo vamos a ir viendo cómo podemos nosotros salir de ese endeudamiento y no ser parte del 60%, sino todo lo contrario, del 40% que tienen una economía diferente. Licenciada Alma. Las finanzas personales se refiere a poder maximizar la riqueza familiar, personal y tanto familiar, poder tener una seguridad financiera a mediano, a largo plazo, esa tranquilidad que podemos lograr, alcanzar, sabiendo de que hemos hecho una buena planificación, un buen ahorro, una buena inversión. Cuando combinamos todos estos pasos, todas estas disciplinas, porque se necesita mucha consistencia para poder lograrlo. Cuando combinamos sabiamente y logramos esa consistencia en el tiempo, vamos viendo cómo esos recursos pueden ir creciendo y brindándole esa estabilidad económica, que es lo que todos queremos. Bueno, muy bien. La licenciada Alma decía que para poder maximizar nuestra economía, tenemos que ser disciplinados, tenemos que ver realmente cómo está acorde lo que entra de ingreso con lo que sale, ¿verdad? La disciplina que tenemos que tener en los gastos, y eso es muy importante para poder ver finanzas. En base a lo que han dicho y a esta temática de financiera personal, yo quisiera preguntarle a ambos panelistas, ¿cuáles dirían entonces que son los principales desafíos que enfrentamos
los hondureños al manejar las finanzas, ¿verdad? Sabemos que estamos en una economía de un país subdesarrollado que no la podemos comparar con economías de países de primer mundo. Entonces, en Honduras, en nuestro país, ¿cuáles son esos principales desafíos que tenemos en relación a este tema tan importante como las finanzas personales, ¿verdad? Antes de ir a arreglar el mundo, antes de ir a arreglar la empresa, antes de ir a arreglar una nación, arreglemos nuestras finanzas personales, porque nuestras finanzas personales, a ser nosotros solventes, vamos a tener satisfacción, vamos a estar alegres, vamos a tener una familia sólida. Por eso son tan importantes las finanzas personales. Así que en ese orden, ¿cuáles son esos desafíos? Licenciada Alma y posteriormente el licenciado Carlos Cáceres. Falta de educación financiera, definitivamente esa es una necesidad que vemos a todo nivel, tanto en los campos como en las empresas, en las oficinas, en los colegios, en las universidades. Vemos que les cuesta o tienen muy poco conocimiento cómo emprender, por ejemplo, cómo financiarse. Esa educación financiera nos está haciendo falta, necesitamos que nos hablen más acerca de este tema. Cuando viene una situación de emergencia, no estamos preparados cómo afrontar esa situación porque no hemos podido hacer una planificación. Ya Carlos nos mencionaba ese sobreendeudamiento, pero cuando tenemos esa educación financiera podemos saber administrar lo que recibimos, porque puede ser de que tengamos un salario, usted llegue a tener un salario muy alto, que sean 2, 3 salarios mínimos, 5 salarios mínimos, y que su ingreso vaya creciendo, pero que su riqueza o su patrimonio no esté creciendo, a falta de esa educación financiera, a falta de no vivir por debajo de mis posibilidades, poder... un consejo muy frecuente que nos decían nuestras abuelas es arroparse hasta donde la cobija alcance. Entonces eso significa poder limitarnos para poder planificar y hacer progresar también. Entonces esos son desafíos, no estar preparados para poder afrontar una emergencia. Tenemos inseguridad. La inseguridad también de país pues también nos afecta financieramente cuando hay un robo, cuando hay una situación que no estaba esperada, que nadie se la espera. Esa situación también viene a afectar directamente la economía de la familia y esos son grandes desafíos que tenemos como país. Importante. Un desafío, decía la licenciada, que tenemos en nuestro país es la falta de educación financiera. Esa falta de educación financiera a manera personal hace que las personas no trabajen con presupuesto, ¿verdad? Y bueno, ¿y cuánto ganas y cuánto gastas? Yo no sé lo que caiga. Ahí al final voy a saber si me sobra o no me sobra. Y no debe ser así, ¿verdad? O se aumenta, decía ella de una manera muy especial, se le aumenta el salario a una persona, pero en vez de mantener sus gastos en ese mismo nivel, entonces esa persona lo que hace es, como ya le aumentaron, entonces gastar mucho más. Y eso es una conducta inapropiada en materia de finanzas. Por eso estamos hablando bajo el tema de finanzas y cuáles son los desafíos que hay en nuestro país, la falta de educación financiera. Yo creo que hay una responsabilidad desde las escuelas primarias, las escuelas secundarias, la universidad, se debe enseñar estos temas de manera directa, ¿verdad? Las finanzas, cómo manejar nuestras finanzas personales, y creo que nos evitaríamos de muchos errores, nos evitaríamos de muchas deudas. Ya estableció el licenciado Carlos la cifra del 70% de la población hondureña está sobreendeudada, ¿verdad? Porque hay una diferencia entre lo que es crédito y lo que es deuda. Él está hablando que las 60% están endeudadas, o sea que son créditos que no pueden pagar y entonces esos créditos se convierten en deuda. Los desafíos que hay en Honduras acerca de las finanzas. Licenciado Carlos Cáceres. Hay dos puntos importantes. Uno, lo que decía Alma sobre lo que nos aconsejaban nuestras abuelas, y gracias a Dios por nuestras abuelas, porque en mi caso personal,
fue la que me ayudó, para que los que nos ven y nos escuchan no crean de que todo ha sido color de rosa. Hubo un momento donde personalmente yo pasé por una situación como esta, del 60% de los que están sobreendeudados. Y por eso es que en este tema me interesé, me profundicé y empecé a aprender, porque de los errores que cometí fueron no saber, como decía Alma. La falta de conocimiento me llevó a tomar malas decisiones. Eso es una cosa. Dos, es el tema de por qué nos sobreendeudamos. Y aquí quiero dejar un concepto que reflexionaba hoy y lo voy a repetir, que el costo de vida es muy diferente al costo del estilo de vida que yo llevo. Mi costo de vida es totalmente diferente al costo del estilo de vida que yo quiero llevar. Eso es, en mi experiencia, lo que nos hace estar sobreendeudados sin necesidad. Porque con el costo de vida es probable que, haciendo un análisis, con 2, 3 salarios mínimos, podemos estar en prosperidad, sin necesidad de estar pasando penurias, problemas, estrés, no dormir bien, porque tenemos todas esas deudas encima. Pero el costo del estilo de vida que queremos llevar, ya sea porque queremos estar en un círculo, aparentar o estar súper cómodos, nos hace llegar a tomar decisiones de tomar créditos, de activos que no son líquidos, o sea, activos que se deprecian, que pierden valor, que no nos generan ningún ingreso adicional. Por lo tanto, lo único que hacen es encarecer todavía más, o como dicen, hacer más grande la deuda. Y en esto nosotros entramos al famoso tema de las tarjetas de crédito, que es lo que la gente utiliza como recurso de compra, pero no es un recurso para comprar y tener más cosas. Las tarjetas de crédito son herramientas que deben servirnos para saber manejar el dinero en el tiempo, como decía el abogado al principio, que es parte de las finanzas. Entonces ahí es donde nosotros hemos utilizado erróneamente las tarjetas de crédito, y es para mí la razón número 1 por el cual tenemos una población sobreendeudada, porque lo vemos tan fácil, primero disfrutamos y después vemos el problema cuando ya no tenemos cómo pagar, y ahí empiezan a una tasa encima de otro mes a mes de la nada, porque es intereses o más deuda de mi deuda inicial que yo no pude pagar. Y ahí es donde empiezan los problemas. Muy bien. Un concepto y un tips muy importante. Yo agradecemos de manera muy especial a cada uno de los panelistas por esos consejos oportunos. Decía el licenciado Carlos Cáceres y manejaba los conceptos de estilo de vida, y el otro concepto era costo de vida, ¿verdad? Un costo de vida, bueno, todos tenemos un costo de vida. Canasta básica. Pero un estilo de vida es aquello de lo que nos apropiamos sin tener los recursos ni la capacidad económica. Y alguien decía con mucho ímpetu, y decía un concepto acerca del statu quo. El que tiene un estilo de vida busca un statu quo. ¿Y qué es un statu quo? Es comprar cosas que no necesito con dinero que no tengo para impresionar a gente que no le importo. Un reloj de 300 lempiras, decían los expertos, nos marca la hora igual que un reloj de $30,000, ¿verdad? Y uno mira los ejemplos de los grandes magnates, y usted los va a ver que andan con ropas normales, ropa sin marca, relojes comunes, y bueno, tienen la capacidad para poder demostrar otra cosa, pero tienen un estilo de vida diferente, no están demostrando que tienen dinero. Así que estamos en este tema tan importante, un tema que nos va a servir para poder administrar mejor nuestras finanzas y salir de ese 60% de la población que está sobreendeudada y tener solvencia. Cuando somos solventes, eso trae muchas bendiciones a nuestra vida. Creo que una de las cosas maravillosas que Dios quiere para nuestras vidas es que tengamos paz, y cuando tenemos deuda nos hacemos esclavos, y esa esclavitud precisamente va a quitar esa paz que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. Por eso estamos hablando de este tema tan importante en Llegó la hora. Y llegó la hora de decir verdades fundamentales acerca de la finanza, ¿verdad?
en esta educación financiera queremos hablar de algunas soluciones prácticas, ¿verdad? Que queremos aquí motivar a los panelistas que nos digan esas soluciones prácticas que nos van a ayudar para cambiar nuestro estilo de vida, nuestra conducta, más bien, y tener un diferente para que podamos salir de esa situación en que muchos nos encontramos por haber sido malos mayordomos de nuestras finanzas. Así que mencionaron la falta de educación financiera como uno de los mayores desafíos, ¿verdad? Ahora, ¿qué soluciones prácticas sugieren ambos panelistas para mejorar esa situación en Honduras y mejorarla de manera personal? ¿Cómo yo puedo mejorar mi situación financiera? Licenciada Alma. Primero tenemos que asegurarnos de empezar a generar ingresos, ya sea por medio de un trabajo, también por medio de un emprendimiento, de alguna idea de negocio. Eso también nos puede funcionar. Una vez ya tenemos esos ingresos, ahora hay que saber administrar esos ingresos, definir ese presupuesto. Hay reglas que nos dicen, manejemos una regla del 50, 30, 20, que sería como un 50% gastos de canasta básica, por ejemplo, un 30% de endeudamiento y ese otro 20% como para ahorro, inversión, algo de deseos, fondos de emergencia. Esa, por ejemplo, pudiera ser como un pequeño lineamiento que pudiéramos seguir, pero cada familia o cada individuo, dependiendo a los ingresos que está percibiendo, puede definirse esos porcentajes. Por ejemplo, si una persona con un salario mínimo, que en Honduras en este momento anda entre 11,000 a 16,000, dependiendo el segmento, dependiendo la industria, la empresa, la magnitud de la empresa. Entonces, dependiendo de ese ingreso que está percibiendo, poder definir, ok, qué porcentaje voy a definir para ese endeudamiento, si voy a adquirir una vivienda, por ejemplo, que no sobrepase lo recomendado, que no sobrepase ese 30%. Y lo recomendado en temas de ahorro, fondos de emergencia, por lo menos sería un 10%. Que eso nos daría un poquito de tranquilidad en el momento que sucede una emergencia. A todos nos ocurre una emergencia y cuando esa emergencia ocurra, usted puede estar preparado. Mencionábamos hace poco esos desafíos que tenemos como país. Todos Dios nos ha dado esa creatividad. Creatividad significa poder crear cosas, poder planificar. Entonces, poder explorar esa creatividad. Hay otra de los impactos que estamos teniendo en el país es que nuestro Producto Interno Bruto está en un casi 20% representado por las remesas. Entonces, eso es bueno, sí, lo recibimos, pero vemos, por otro lado, un segmento de personas que están acostumbrados a recibir. Y el tema es que necesitamos que esas personas puedan poner su mente, su tiempo a trabajar en generar más riqueza, no en consumir eso que estamos recibiendo, sino en poder trabajarlo y que esa riqueza nos genere más riqueza. Pero la ociosidad, y creo que todos tenemos más de algún conocido que está acostumbrado a solamente recibir, que no trabaja, que no emprende y que está confiado, que está cómodamente recibiendo. Entonces perdemos la posibilidad de explorar todo el potencial y el talento que estas personas pueden tener de llegar a construir por sí mismos. Estamos en un tema tan importante, dando algunas recomendaciones prácticas. La licenciada Alma ha dado recomendaciones muy importantes. Toda persona debe producir, ¿verdad? El que no trabaje, dice la Biblia, que no coma, ¿verdad? Y es importante, pero también hay un problema grande porque el primer rubro económico de nuestro país son las remesas. ¿Y qué sucede? Que crean asistencialismo. La gente no trabaja porque ya sabe que al fin de mes le va a llegar un cheque, ya sea por $100 o por la cantidad que le envían mensualmente. Entonces no trabaja
porque alguien le va a asistir. También a veces los gobiernos hacen lo mismo, ¿verdad? Dando algún tipo de productos y los vuelven asistencialistas y, como decía la licenciada, no experimenta, no explora el potencial. La misma pregunta para el licenciado Carlos Cáceres, ¿verdad? ¿Cuáles serían esas recomendaciones prácticas que podemos darles a aquellos que nos están escuchando en este programa? Llegó la hora de decir verdades acerca de las finanzas, recomendaciones que si las tomas en práctica te van a ayudar y te van a hacer una persona solvente. Licenciado Carlos. Bueno, lo primero, y lo repito nuevamente, sobre el producir. En un libro de economía, que el autor se llama Manqui, el principio número 8 de todos los 10 que tiene es el que yo más tengo grabado, es: todos debemos producir. Esa es la única forma en que un país se va a levantar. Si queremos ver a Honduras levantada, está en cada hondureño y hondureña que nos está viendo hoy. Está en nosotros levantar este país, pero primero debemos levantarnos nosotros. Y en el área que yo me desempeño es en el área de calidad. Una de las particularidades de calidad, el concepto de calidad es, primero, comprender que tengo un problema. La primera cosa que debemos hacer nosotros es reconocer. En el momento que yo pasé por mi periodo donde estuve endeudado, el problema era que yo no reconocía que estaba endeudado. Hasta que un día alguien me dijo: estás en bancarrota. Ese momento que la persona me dijo: estás en bancarrota, fue como que alguien me abrió los ojos, porque yo no podía ver lo que estaba pasando. Entonces, consejo para todos es: reconozcamos que tenemos un problema. Y después de saber que tengo un problema, tengo que empezar a encontrar la causa raíz de mi problema. Y para eso hay una técnica de calidad que es muy fácil y la aplicamos todos los días, que se llama el 5 ¿por qué? ¿Por qué estoy endeudado? Y empiezo a preguntarme: porque no me alcanza. Si no me alcanza, ¿qué tengo que hacer? ¿Trabajar más o que me paguen más? Y esa fue una de las cosas que yo entendí rápidamente. Yo no tengo que ganar más para salir de mi deuda. Yo no tengo que pedirle al trabajo que me pague más porque estoy endeudado. En el trabajo nos van a pagar más si yo demuestro más resultados. Entonces, en vez de buscar hacia afuera, buscar una solución hacia afuera, debemos buscar hacia adentro. ¿Por qué estoy endeudado? Porque gasto mal, porque compro mal, porque no me educo bien en el tema de las finanzas, porque si todos tenemos dinero y desde chiquito, cuando nuestras abuelas, nuestros tíos nos daban dinero y lo tocábamos con nuestras manos, éramos personas que no sabíamos nada, no sabíamos qué significaba, el valor que tiene, y así fuimos creciendo sin saber. Nos volvemos adultos y sin saber qué significa el dinero y para qué lo uso. Hay un libro de Kiyosaki, Robert Kiyosaki, que se llama La carrera de la rata, ¿verdad? Que todos, dice Kiyosaki, estamos en eso. No estamos en la escuela, no nos enseñan nada de finanzas, nos enseñan matemáticas, pero no nos dicen para qué son esos números. Salimos del colegio, entramos a la universidad, vemos muchos temas, pero no nos hablan cómo usar el dinero. Nos hablan de muchos temas, pero no nos hablan de cómo utilizar el dinero. Y empezamos a trabajar y nos empiezan a pagar y después no sabemos qué hacer con ese dinero. Lo único que nos enseñaron es que si yo tengo dinero en mi mano es, ok, ¿qué quiero comprar con esto? ¿Dónde lo gasto? No me dijeron cómo lo multiplico, dónde lo invierto, dónde puedo poner el dinero y que me van a regresar más dinero. Solo me enseñaron cómo gastarlo y que tengo que meterlo al banco, nada más. Entonces, mi consejo es, primero debemos educarnos en cómo utilizo bien el dinero, ¿verdad? No es tener más dinero, sino es cómo utilizo lo que ya tengo. Empezar a reducir los gastos, empezar a reducir las cosas que no me sirven, vender todo lo que es líquido. Líquido es lo que yo ya tengo en mi mano, dinero efectivo. Si yo tengo un televisor y tengo a alguien que lo quiere comprar, se lo vendo y ya tengo dinero inmediatamente para utilizarlo y salir de la deuda. Entonces vamos a hablar más adelante de eso, pero tenemos que empezar a reconocer cómo usar el dinero y dejar de gastar. Por favor, a todos se los digo,
dejemos de gastar en cosas que no nos sirven para nada. Muy bien, llegó la hora. Llegó la hora también en este foro de ir a unos consejos comerciales. Estamos tan importantes, tan interesados, les pedimos ahí que por favor envíen a través del WhatsApp sus preguntas o sus aportaciones. Vamos a unos consejos comerciales y después también vamos a unos consejos financieros a aquellas personas que han sido atrapados en deuda. ¿Cómo salir de esas deudas? Por favor, espérenos ahí en pantalla y regresamos después de estos consejos.